Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús. Levanta tus manos y adora al Señor. Su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae luz. Cuando levantamos nuestras manos, el Señor empieza a obrar en nuestra vida. Levanta tus manos, levántalas con energía, levántalas hacia el cielo, como si tú buscaras algo de parte de Él, o como si supieras que toda la alabanza y toda la adoración Él se la merece. Tú le adoras de acuerdo a lo que conoces de Él. Vamos, levanta tu voz. Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de las riquezas de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae luz. Sí, Padre, haz esta obra milagrosa en nuestra vida. Pueden sentarse. Gracias, Señor, gracias. De verdad que para mí es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Me encanta la idea de estar aquí, y yo bendigo el nombre de Dios por cada uno de ustedes que con mucho amor y mucho esmero se levantaron esta mañana para venir aquí a la casa del Señor. Amén. ¿Estás contento con el que te tocó ahí al lado? Salúdelo al que está a su lado. Dígale: qué hermoso, qué guapo te ves hoy, qué bueno que te bañaste. Dígale algo bonito. Saben, hermanos, para mí fue una sorpresa el que yo pudiera estar aquí este día domingo. Ya lo teníamos planeado, mi esposo y yo, estar aquí, pero surgió un detalle, como les comentaba el hermano, el pastor Irán, y yo fui enviada por mi esposo. Reciban un saludo de parte de él. Yo vengo bajo su autoridad y enviada por él, por lo cual yo lo honro y lo bendigo. Y yo quiero hablarles un tema esta mañana, algo que quizás no es muy usual, pero el hermano Irán me concedió esta oportunidad, y de verdad que para mí es un honor. Y hay tantas cosas de que hablar, hay tanto que compartir, pero yo quisiera hablarles de algo muy básico, de algo fundamental, que en nuestros tiempos pareciera que se está diluyendo demasiado. Y a lo mejor si fuera solamente algo que pues se está perdiendo y no afecta en nada a nosotros como hijos de Dios, pues no pasaría nada, ¿verdad? Pero es algo que afecta aún al reino de Dios. Y yo quiero llamar su atención al libro de Mateo. En el capítulo 8 yo quiero compartirles
un pasaje que dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: entrando Jesús en Capernaum, Mateo 8, versículo 5, dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Digan centurión. Y luego dice que venía este centurión rogándole. Y yo desde aquí empiezo a sorprenderme, porque un centurión nunca ruega. Un centurión, lo que sale de él son palabras de ¿qué? Órdenes, regaños, a lo mejor también, ¿verdad? Exhortaciones, corrección, disciplina, instrucciones. Y eso es lo que sale de un centurión. Pero aquí dice la palabra que él vino a Jesús rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. Como si Jesús supiera de qué criado se estaba tratando. ¿No les pasa que a veces hablamos con una persona y nos dice: es que la hija de la hermana no sé qué? Y yo les digo: ajá, ¿cuál hija de cuál hermana? O sea, yo no estoy adivinando de quién me estás hablando. Dime el nombre. ¿Les ha pasado? Pues este centurión le está hablando a Jesús y le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Esa fue su respuesta. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, ¿qué le dijo? Di la palabra y mi siervo sanará. Y le da una explicación el centurión a Jesús. Le dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, ¿y qué hace? Va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo le dice: a mi siervo, haz esto, y lo hace. Este centurión es un centurión que viene a Jesús con una necesidad verdadera, al punto de que él está dispuesto a rogarle a Jesús. A un Jesús que en ese tiempo era mal visto. ¿Sí estamos? No era popular, no era como: ay, todos van para allá. No, solamente los más osados y los más atrevidos buscaban a Jesús. Pero en este momento el centurión está dispuesto a hacer algo por un criado o por un siervo, que yo me pongo a pensar y yo digo: bueno, ese criado, ese siervo necesitaría ser muy especial para que este patrón, este jefe, este líder estuviera listo, dispuesto para ir a poner su cara delante de Jesús y ser sometido a que lo malvieran, lo criticaran, lo observaran. Este criado necesitaría ser muy buen criado. ¿Sí estamos? Y saben, observando aquí este relato, yo me doy cuenta que el centurión le dice a Jesús: solo basta con que tú digas la palabra y así va a suceder. Entonces, este centurión hace alusión a que él también es jefe. Y yo entiendo de autoridad, y le decimos a este: va, y a aquel va, y le digo a este: ven, y viene. Él le está diciendo a Jesús como que nos entendemos. ¿Sí estamos? Le está diciendo a Jesús: yo sé de qué se trata, solo di la palabra y así va a ser. Él estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Y yo quiero comentarte que en este tiempo el tema de la autoridad es un tema un poco relajado. ¿No les ha pasado? Yo tengo un lugar, un colegio, un preescolar y una primaria donde servimos, trabajamos en la semana. Y quiero decirles que cada vez la autoridad de un maestro vale menos en un salón. El papá manda, el niño manda,
la organización, la Secretaría de Educación Pública también manda y todo mundo hace de las suyas, y el maestro, que es el que está en el salón con el niño todo el día, es el que menos autoridad le conceden. Y saben, esto lo podemos ver aún en las familias. Pareciera que la autoridad de un padre en las casas pareciera que también está perdiendo su intensidad. Pareciera que ahora ya nos llevamos con papá, nos llevamos con mamá como al tú por tú. ¿No les ha pasado? Como que antes había más respeto por un abuelo, por una abuela, por un papá, por una mamá. ¿Estamos? ¿Cuántos dicen sí, pastora? La entiendo perfectamente, aunque esté tu adolescente ahí al lado. Pero les quiero mencionar esto. ¿Por qué? Porque vamos a caer en un punto. Saben, aquí estamos hablando de autoridad, de obedecer, de no obedecer, y estamos hablando de un criado que el centurión está dando la cara por él, le preocupa, está en su casa gravemente atormentado. Y si ustedes observan, ese es el tema, la autoridad, la obediencia. Y al final Jesús responde cuando el centurión termina de hablar. Aquí hay un pasaje, un parrafito, una frase que a mí me llama la atención. Y dice aquí, al oírlo Jesús. Digan, al oírlo Jesús. ¿Qué pasó? Digan. Ahora díganme ustedes, ¿qué puede maravillar al creador del universo? Nada. Si Él es el creador, si Él es el que hizo el cielo, la tierra, los mares, Yucatán, las montañas. Ustedes no tienen montañas, ¿verdad? Todo Dios lo creó. Este es el Hijo de Dios. Y dice aquí la palabra que Él dijo un wow. ¿Qué le puede maravillar a Jesús? Dice aquí, al oírlo Jesús. El centurión estaba hablando de autoridad, de órdenes del criado, de una necesidad. Pero al oír eso Jesús, Él lo tradujo de otra manera. Hasta ahorita tú no has visto la palabra fe, pero dice la palabra que Jesús, al oírlo, o sea que cuando Jesús nos escucha, Él lo está traduciendo de otra manera, no meramente con las palabritas que tú y yo decimos. ¿Estamos? Dice, al oírlo Jesús se maravilló. Y a mí cuando yo leía esto me pegó en mi corazón, porque yo dije, ¿qué le puede maravillar? ¿Con qué lo podemos sorprender a Él? Pero dice aquí, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto que ni aún en Israel he hallado tanta. Ahora díganme, ¿le suena a fe esa conversación del centurión con Jesús? A mí no. Pero sí está hablando de obediencia, sí está hablando de autoridad, sí está hablando de órdenes, de indicaciones, de instrucciones. Y dice aquí que Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, me pone a pensar que hablamos bastante de fe y decimos, ay, yo quiero tener una fe grande que mueva montañas. Yo quiero tener una fe que me ayude a creer que yo voy a tener esto, que yo voy a lograr esto. Pero sabes una cosa, un principio para que nosotros podamos acrecentar nuestra fe, ¿sabes cuál es? La obediencia. Y esa parte como que no nos gusta. Esa parte como que nos cuesta, y más las personas que somos líderes y las ideas salen de nosotros. Y no les pasa que si una idea no sale de ti, no es buena, ¿verdad? Si es tuya, sí es buena, ¿verdad? Pero o en la casa, a veces si la idea no es de papá, no sirve. Pero ¿saben una cosa? La obediencia, yo la observo y la veo en la palabra de Dios. Díganme una cosa, ¿quién es
al hombre que se le conoce como el padre de la fe, Abraham. Pero saben que yo todo lo que veo en sus relatos en el libro de Génesis son testimonios, son eventos, son procesos que él vivió, donde él tuvo que ser no el hombre de fe, sino un hombre obediente. Es más, dice su palabra que Abraham, cuando Dios lo llamó, él tuvo que salir del lugar donde estaba y le dijo a Sara, su mujer, le dijo: Sarita, ¿qué crees? Te tengo una noticia. Y yo a veces me pongo a pensar y yo digo, si yo hubiera sido Sara, yo creo que yo no lo sigo. De verdad. Porque ¿cómo van a creer que Abraham, le dice la palabra, que Abraham obedeció a Dios y salió, dice la palabra, sin saber a dónde iba? ¿Cómo yo me voy a ir con un hombre que no sabe a dónde va? Nosotros preguntamos cuántas horas va a durar el viaje para echar unos taquitos, algo para el camino, agua, ¿para dónde vamos? ¿Llevo chamarra? ¿No llevo chamarra? ¿De qué se trata? Pero dice la palabra que Abraham salió sin saber a dónde iba. Después, ¿se acuerdan ustedes que Dios le da un hijo a Abraham? Y le dice, ahora, después de todos los contratiempos para que él tuviera un hijo, y por fin nace Isaac, abreviando la historia. Y luego después ya crece el muchacho, Abraham ya anciano de más de 100 años. Y dice la palabra que Dios le pide a su hijo. Ese hijo que Dios le había dicho, en este hijo te voy a dar multitudes, después de que no podía ni tener uno. Pero dice la palabra que Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. O sea, que para que tú seas un hombre de fe, tienes que aprender ¿a qué? A obedecer. Ahora, dáselo al Señor, porque Él sabe cómo pone sus procesos y cómo se logran las cosas. ¿Por qué les digo que a mí me duele mucho que la gente hoy en día ya no sepa obedecer? Gracias a Dios, yo de verdad, por la pura gracia del Señor, y Él así lo diseñó, yo tuve unos papás que me enseñaron a obedecer. ¿Por qué? Dios así lo quiso. Mis papás eran unas personas grandes de edad, y mi mamá respetaba tanto a mi papá que le llamaba de usted. Imagínense si ella le llamaba de usted, ¿cómo le íbamos a llamar nosotros? De verdad. Y créanme que cuando una persona sabe obedecer, donde quiera cabe. Si tú eres y sabes obedecer, reconoces la autoridad, sabes que en cualquier lugar donde tú llegues, tú tienes que ubicarte y decir quién es la autoridad aquí. Ya sé que es Él, a Él voy a obedecer. Un grupo de alabanza, para que funcione de tal manera, tienen que saber a quién van a obedecer. Los demás pueden tener muchas ideas y muy buenas, y todos pueden decir, ¿y qué tal si ahora ponemos esta canción? ¿O qué tal si ahora ponemos la otra? ¿O empezamos con esta y terminamos? Todos pueden tener ideas, pero el que es la autoridad ahí es el que va a decir, así empezamos y así terminamos, punto. Saben que nosotros en algún lugar somos subordinados, y en otras esferas somos autoridad. Y tenemos que saber cuál es nuestro papel dependiendo el lugar donde estamos. ¿Saben? Es importante esto. ¿Por qué? Porque el padre de la fe, él nunca supo que se le iba a conocer con el título del padre de la fe. ¿O sí? Abraham no supo. Es como nuestro caudillo de la independencia, que se le conoce como el cura Miguel Hidalgo. Él hizo una obra portentosa para que se llevara a cabo la independencia de nuestro país, más incluso estuvo dispuesto a dar su vida, mas sin embargo él nunca supo toda la honra que se le iba a dar a él.
miles de años después nos damos cuenta que la obra que él hizo fue una obra maravillosa y ahora lo reconocemos como el padre de la independencia, pero él nunca lo supo. Él solamente hizo lo que tenía que hacer en ese momento y punto. Y sabes una cosa, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, es necesario que nosotros entendamos por qué principios de reino nos movemos aquí en la casa de Dios. Porque de repente, bueno, eso pasa allá en Tehuacán. De repente todos queremos hacer, todos tenemos ideas. ¿Y qué tal si el chaleco mejor en lugar de ponérnoslo acá, nos lo ponemos más largo, otros lo quieren más corto? Cosas insignificantes. Pero que si nosotros entendemos quién es la autoridad, tú eres la autoridad, tú dime cómo. Zapatilla, tenis, ¿qué traigo? No, pues bajito, bajito, altos, altos. ¿Saben? Si nosotros como reino, como pueblo de Dios, sabemos obedecer, nada más ese pequeño detalle, ¿saben qué va a pasar? El reino de Dios avanza con poder. ¿Cuándo han visto ustedes un desfile en la Ciudad de México? ¿Han visto esos desfiles del 20 de noviembre que van los soldados? Parecen digitales, ¿a poco no? Van pero bien marchando. A mí me encanta ver eso, porque lo hacen con una marcialidad que tú dices, wow, nadie se equivoca. Todos lo hacen en el momento, la forma. Y cuando van a saludar, que pasan ahí por el lugar principal, ¿qué hacen? Todos voltean, parecen como electrónicos y que los programaron para que así lo hicieran. Y saben una cosa, nosotros a veces malentendemos los dones, malentendemos todas las habilidades que el Señor nos dio, y de repente nosotros queremos hacer lo que queremos. Y aún en la casa, hoy en día, ¿verdad? De repente mamá ya se pone así, y muchas de las veces nosotras mismas, ¿verdad?, creemos tener la razón, y se distorsiona toda la funcionalidad ahí en el hogar, y se contamina y se rompe ese espíritu de paz, ese espíritu hermoso, y todas las cosas, todas las bendiciones que Dios pudiera traer al hogar, de repente se esfuman. Y saben, hermanos, hoy en día esto es algo que apremia que nosotros le pongamos atención. El lugar de pastor que el Señor nos coloca a nosotros, no es fácil lo que nos ha tocado hacer. No es fácil. Dicen que cada cabeza es un mundo. Imagínense cuántos mundos tiene que lidiar el pastor Irán con todos ustedes. No nos la puso fácil el Señor, hermano. Pero bueno, el Señor nos dará su gracia para poder salir adelante, y que el Señor nos dé la sabiduría, el amor, la paciencia, todos los 9 frutos del Espíritu Santo. Porque sin esos, mis hermanos, nosotros como autoridad, o tú si eres patrón o eres jefe en una empresa, te vuelves loco. Porque tú dices, yo tengo un reto, sacar esta producción, pero si no me obedecen, ¿cómo le vamos a hacer? Si no se apuran, si no aprovechan el tiempo, si no hacen lo que tienen que hacer, no se puede. Y la autoridad tiene que saber su función, y los subordinados tienen que saber qué se espera de ellos. Saben, los hijos en el hogar tienen una función importante. Si quieren recibir toda la bendición de sus padres, tienen que aprender a estar bajo su autoridad. Saben, yo una vez le dije a mi hijo, tú tienes aquí a tu papá, él es un hombre muy sabio, y lo tienes, tú ya tienes 24 años y todavía vives bajo nuestra casa. Y yo le decía, habla con tu papá, escúchalo, pregúntale, pídele consejo, porque si no, entonces tú vives aquí, pero parece que eres como niño de la calle. Pero los niños de la calle tienen razón, no tienen papá y mamá. Pero no sea que estoy yo con una autoridad y no le saco el provecho para el cual Dios lo puso.
La autoridad nos va a formar, la autoridad nos va a corregir, la autoridad nos va a enseñar, la autoridad nos va a instruir. Y juntos vamos a lograr ese propósito por el cual estamos juntos ahí. Pero es necesario que nosotros reconozcamos y que nosotros entendamos. ¿Sabes una cosa? Ayer cuando llegamos al aeropuerto y llegamos con el hermano Irán, nos fueron a recoger bien amablemente su familia y nos dicen: pastora, ¿qué quiere comer? Y yo le dije: lo que usted escoja. ¿Sabe por qué? Porque Él es la autoridad. Y aparte, yo ni sé qué hay aquí. Yo no sé. Entonces es más fácil lo que usted escoja. Él sabe. ¿Sabes por qué? La autoridad sabe. ¿Sí o no? ¿O a poco el papá o la mamá les dice a los hijos: hijos, hagan su menú para comer toda la semana? No, la autoridad sabe que se puede comer, que hoy, mañana. ¿A poco no? La autoridad dice: pues hoy los llevo a los tacos. No, aquí no hay tacos, ¿verdad? Hoy los llevo a cenar a la calle, pero mañana no. Mañana dices: les doy aquí frijolitos con no sé qué cosas comen ustedes. ¿Por qué? Porque la autoridad sabe. Amén. Y si nosotros entendemos esto, yo, pastor Irán, siempre me preguntaba: ¿por qué en Corea, por qué en otros países el cristianismo ha crecido bastante? ¿Por qué en países como Corea hay iglesias de cientos de miles, no de miles, de cientos de miles? Yo digo: ¿por qué ellos pueden hacer eso? ¿Saben por qué? Porque saben obedecer. Es una cultura donde saben obedecer. Y si ustedes quieren crecer y si ustedes quieren llegar a ser una iglesia, porque así va a ser, yo vengo a poner un elemento en ese crecimiento, en ese establecimiento del reino de Dios aquí en Yucatán. ¿Saben qué deben de tener? Ese elemento de la obediencia. La obediencia nos va a llevar y nos va a catapultar a nuestro destino profético. No es cierto que nos gusta que nos profeticen. Sí, que nos profeticen. Y te vas triste cuando no te profetizaron. Y te vas. Y ahí va. Ya se va, hermana. Sí, me voy. No estuvo bueno. No estuvo, pues más o menos. Solo porque no te profetizaron. Pero sabes una cosa: el que te profeticen no es todo. Para que se cumpla el propósito divino que Dios tiene para tu vida, vas a tener que saber poner atención y seguir instrucciones de parte de Dios. Pero si tú quieres que te profeticen aquí y toda la semana hacer lo que tú quieras, no se va a poder. No se va a poder, mi hermano. A veces no es cierto que nos cuestionamos, a veces lo expresamos, a veces no, pero decimos: ¿por qué a mí me dijeron que yo iba a ser así y que mi esposa ya iba a ser bien linda? Y no es cierto. Cada vez la veo más. Y nunca hablan los hombres, pero el día que hablan, cascarrabias, la veo más. ¿Y saben por qué? Porque tú pensaste que solo con que te dieran la palabra profética, eso era todo. No, mis hermanos. Ni a Abraham, el padre de la fe, le pasó así. Él tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. Cada paso que daba, él escuchaba la voz de Dios y hacía, por más difícil que fuera la orden, como dejar su familia, dejar su tierra, salir sin saber a dónde iba. Después estar a punto de sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa, y él estuvo dispuesto a hacerlo. Y saben, hoy en día es el padre de la fe. Y saben, hermanos, podemos hablar también, podemos hablar de otro hombre llamado David.
a mí me sorprende que él llegó a ser, hasta en las mañanitas lo cantamos ahora nosotros. ¿A poco no todavía lo honramos a ese David? Y saben que lo catapultó para llegar a su destino profético fue un pequeño acto de obediencia. Él ya era el ungido de Jehová. Él ya había sido investido de autoridad por ese sacerdote, ese profeta llamado Samuel. Pero dice la palabra que un día sus hermanos estaban en el campo de batalla, ellos eran soldados, y dice la palabra que su padre lo llama y le dice: David, ven para acá, te voy a mandar al campo de batalla con tus hermanos para que veas cómo están, pero por ahí les vas a llevar unos tacos. Les vas a llevar unos quesos, les vas a llevar unos panes y ve cómo están. No había WhatsApp, acuérdense. Entonces sus hermanos estaban en la batalla, su padre no sabía ni siquiera si vivían o ya los habían matado. Y David, humildemente, como un joven obediente, le dijo: sí, papá, aquí estoy. Le puso todo el lunch que iba a llevar y caminó. Y se fue hasta donde estaban sus hermanos. ¿Y con quién se encontró allá? Que había una batalla y que había un paladín llamado Goliat que gritoneaba a todo el pueblo y les decía: denme a uno que pelee por mí, que pelee conmigo, y el que me venza, nosotros vamos a ser sus esclavos. Y gritaba cada día y gritaba cada día. Y ustedes conocen el resto de la historia. David, con esa autoridad que tenía, porque te cuento, el que sabe obedecer, ¿qué crees? Es un candidato a ser autoridad. Amén. El que sabe obedecer es un candidato para ser autoridad. Tú quieres ser jefe, tú quieres ser patrón, tú quieres ser el líder ahí donde tú estás, aprende a obedecer. David lo hizo y dice la palabra, y ustedes lo han leído, que él venció a Goliat, le cortó la cabeza y le puso el pie arriba de su cabeza. ¿Sabes por qué? Porque pareciera que el que obedece, pareciera que es una persona tonta, una persona sin carácter, una persona que todos pueden hacer con él lo que quieran. Pero no es así. Y muchas de las veces el enemigo nos engaña y nos dice: no seas tonto, no te dejes. No es cierto. Pero David llegó a ser el rey del pueblo de Israel y se catapultó, y las mujeres empezaron a cantarle: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y desde ahí era su camino hacia el trono. ¿Por qué? Porque David sabía. Y saben, hoy en día nuestro Dios anda buscando gente que sepa obedecer. Se cuenta de un hombre, de un empresario que estaba en su oficina y él necesitaba un jefe en un departamento, y cuenta este relato que él le dijo a su administrador de recursos humanos, le dijo: esta persona yo mismo la voy a contratar, no quiero que tú lo contrates, yo mismo lo voy a atender. Entonces él dijo: yo voy a poner el anuncio y van a venir conmigo directamente. Y entonces este patrón dijo: yo voy a escogerlo porque yo quiero escogerlo. Entonces estaban allá afuera de su oficina varias personas con sus folders aquí, ¿verdad? Todos sus documentos de todas sus posgrados y todo. Y había 3 personas ahí sentadas. Y entonces él llamó al primero y se veía por el cristal que sacó todos sus documentos y se justificó ahí por qué quería ese puesto. Y de ratito salió y se fue. Y aquí estaba un joven sentado sin maletín, sin portafolio, sin folders, y él quería ese puesto. Entonces pasa otro y él se queda pensando: pues este traía folders, venía bien vestido, parecía un muy preparado, y ya se fue y con la cabeza abajo. Pasó el otro y salió también igualmente.
Y él dijo: yo hasta ya ni quiero pasar, ya todos los están regresando. Y él pasa, ya pues ahí estaba, pasa. Y entonces aquel patrón lo entrevista y le dice: ¿qué me presentas tú? ¿Quién eres tú? Preséntate. Y ya le da su nombre y le dice: ¿y tú qué sabes hacer? ¿Qué estudiaste? ¿O a qué te dedicas? ¿O por qué quieres este puesto? Y él le dijo: yo solamente obedecer. Y el patrón se quedó y dijo: a ver, repítemelo otra vez. Y le dijo: yo solamente sé hacer caso a lo que me digan. El patrón hizo a un lado todos los documentos, su escritorio, y se le quedó mirando fijamente y le dijo: a ti es al que andaba yo buscando, porque estoy harto de gente que tiene tanta preparación, tantas ideas, tantas iniciativas, pero no saben obedecer. Y saben, hermanos, quizás tú tengas documentos que te acrediten como un especialista profesional, o no los tengas, o quizás seas un adolescente, un joven, y tú digas: no, yo todavía estoy chico. Pero si tú sabes obedecer y si tú sabes hacer caso, sabes una cosa: tienes el elemento imprescindible para que participes en un equipo, y en un equipo poderoso que es capaz de conquistar victorias ahí en tu célula, ahí donde tú te desarrollas, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, aún en tu misma familia. Tú vas a tener un papel determinante para el éxito de ese grupo, de esa iglesia, de esa colonia, de ese lugar donde tú te desenvuelvas. Pero digan pero. Si no sabes obedecer, mi hermano, yo te lo digo con mucho amor, no es que seas malo, no es que tus documentos no sirvan, no es que tu preparación no tiene valor, simplemente te falta un ingrediente. Y saben una cosa, mis hermanos, nosotros que somos más viejos, somos los responsables de enseñarles a los más jóvenes este elemento imprescindible que lo van a necesitar. Tú puedes decir en tu casa: pues este chamaco ni obedece, pero piensa que un día él va a ser autoridad, un día él va a estar en un trabajo, va a ser subordinado o va a ser jefe. Tú, depende de ti cómo lo quieras. Pero saben, nosotros tenemos en nuestras manos, aún nosotros como pastores, ¿qué queremos? Nosotros los pastores no somos eternos, pero queremos que ustedes vean y degusten las delicias que hay cuando tú eres obediente. ¿Sabes? Porque el que sabe obedecer vive feliz, vive contento. Un rebelde nunca vive feliz, nunca vive contento. Siempre hay algo que no le dieron el gusto, siempre hay algo que se podía hacer de otra manera y no vives feliz. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo vivamos felices, vivamos contentos, vivamos en paz. Y saben, a mí me encanta ver cómo ustedes aquí, me gusta ver que la mayoría levantan sus manos cuando alaban al Señor. Yo los felicito por eso. Es difícil, no es fácil, pero sabes, aún en eso hay que obedecer. ¿Sí o no? Porque la palabra dice: levanta tus manos. No importa cómo nos sintamos, no importa cómo vengamos, tenemos que adorar al Señor. Él lo requiere así. Y dice la palabra que le demos la honra de vida a su nombre. No es que hoy vienes bien, mañana vienes mal, hoy sí las levantas, mañana no. No, le adoramos y le alabamos por quien es Él, no por cómo yo venga. Porque yo reconozco que Él es la autoridad. Y sabes una cosa, yo en mi vida yo me propuse que cuando más mal yo me sintiera, es cuando más alto iba a levantar las manos. Y yo me propuse y yo dije: Señor, cuando más mal yo me sienta, es cuando mejor te voy a adorar.
Es cuando voy a cantar más fuerte y es cuando voy a permitir que esas palabras que yo digo penetren a todo mi ser, invadan todo mi ser, que no quede ni un espacio donde haya lugar a la duda, al temor o cualquier otra cosa. ¿Sabes? Si tú vienes a la casa de Dios y sabes obedecer las instrucciones, no sabes lo que vas a descubrir. Hay muchas cosas que Dios tiene reservadas para los obedientes. Amén. Es más, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que aún nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que la obediencia se aprende. Dígale al que está a su lado: no te pongas triste, se aprende. Se aprende. Amén. Dígaselo otra vez al del otro lado. Dígale: no te pongas triste, se puede aprender a obedecer. Amén. Se puede aprender. Aún Jesús lo aprendió. Dice la palabra que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Pero aquí dice antes, dice que por lo que padeció. De repente parece que vemos que cuando empieza algo y nos metemos, nos inscribimos, o aún la persona que se casa, dice, y empiezan problemas, empezamos a padecer, ya empezamos a pensar que eso no es de Dios. ¿A poco no? Empieza algo a fallar. Tú iniciaste un negocio y de repente ves que no se vende, que sí, pero que ya pusieron otro enfrente, igual que lo que tú ibas a vender. ¿Y qué pasa? Empieza el padecimiento. ¿Y qué dices? Creo que esto no era de Dios. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Aún el pueblo de Israel, que Dios lo llevaba a la tierra prometida, era lucha tras lucha tras lucha, y luego ya iban a entrar a la tierra prometida y todavía Dios se las complica. Ellos pudieron haber pensado: esto no es de Dios. Pero saben, yo creo que esta palabra Dios me la está dando para alguien que está aquí y que había estado viendo que se estaba complicando tanto y estabas pensando abandonar. Pero sabes, esa no es la solución. A veces el padecimiento nos lleva a aprender a obedecer. Amén. Nos quedamos pensando, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo dice la palabra, y quiero cerrar con este pasaje. Dice la palabra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 7 y 8. Pongan mucha atención. Dice así, dice el versículo 7 y 8: sino que se despojó a sí mismo. Dice, haciéndose, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si tú quieres, tú puedes decir: pero ¿por qué yo tengo que obedecer? A veces nos ponen un jefe, nos ponen un líder que no está tan preparado como yo, o que no tiene tantos años en la iglesia como yo, o incluso en casa los jovencitos ya nada más están en la secundaria y ya le quieren enseñar a papá y mamá. No se diga si están en la prepa o ya van a la universidad. Ya tú no vales. De repente te quieren hacer sentir como anticuado, como pasado de moda, como inexperto. Pero dice la palabra que aún Jesús dice que Él, siendo el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Tomó una actitud de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios nos enseña y nos pide que practiquemos la obediencia. ¿Sabes que sin la obediencia de Jesús, tú y yo no estaríamos aquí? ¿Sabes que sin la obediencia de Jesús hasta la cruz del Calvario, nuestras vidas seguirían tristes,
seguirían amargadas, seguirían allá en el mundo, en el pecado, y muchos de nosotros quizás ya ni estaríamos. La obediencia tiene su valor. La obediencia se requiere en este tiempo, en el hogar, en el trabajo y sobre todo aquí en la iglesia. Tú tienes líderes aquí en la iglesia, amén. Necesitamos obedecer incluso la voz de Dios. Él a veces nos dice cosas que son ilógicas y que no son tan fáciles de llevar a cabo. Pero sabes, siempre como un buen padre, Él nos va a dar indicaciones que van a ser para nuestro bien. Amén. Yo te pregunto en esta mañana, hermano, hermana, papá, mamá, hijo, jóvenes que están aquí, del 1 al 10, ¿cómo está tu obediencia? ¿Sabes obedecer a la primera o te tienen que convencer para que obedezcas? Porque sabían que hay una obediencia que te tienen que convencer, y si obedeces, ¿verdad? Pero te tienen que convencer, te tienen que dar argumentos. Eso ya no es obediencia. Según los ejemplos que vemos en la Biblia, a Abraham no le pasó eso, a David tampoco. Y saben, nosotros queremos ser grandes, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios esté con nosotros, pero necesitamos ese pequeño ingrediente en nuestras casas, en donde quiera que vayamos. Aun cuando estamos a solas con nuestro Dios, nosotros necesitamos decirle: sí, Señor, yo escucho y yo te obedezco. En la Biblia se menciona mucho esas frases: heme aquí. ¿Qué quiere decir heme aquí? Aquí estoy. Renuncio a todo lo que yo iba a hacer, renuncio aún a mi manera de hacer las cosas, Señor, si tú las quieres de otra manera. Tenemos que decirle: Señor, si tú tienes otro plan para mí, aún los sueños que nosotros tenemos, debemos de rendirlos a sus pies y decirle: Señor, tú conoces el futuro, tú conoces el hoy, tú me conoces a mí, y si en tus planes me ves haciendo eso, déjame llegar allá. Pero si no es así, estórbame, estórbame, estórbame. Porque Dios nos ama y Él quiere que lleguemos a puerto seguro. Pero necesitas escucharlo. Necesitas aprender a escucharlo, a poner atención. En medio de un mundo donde hay tanta distracción, en este tiempo necesitamos aprender a poner atención. Después, obedecer. Tú no puedes obedecer algo que no escuchaste bien las indicaciones. Tú no puedes hacer aquello para lo cual no te concentraste para escuchar toda la instrucción. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo dice la palabra? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y sabes una cosa, el Señor nos ama, y nos ama tanto que Él quisiera vernos como representantes de Él aquí en la tierra. Y como hemos aprendido, el Señor no nos quiere ver enfermos. El Señor no nos quiere ver tristes, arrastrando la cobija, peleándonos, quejándonos por todo. Porque, mis hermanos, si nosotros como iglesia no somos como una embajada celestial, ¿a quién va a ver la humanidad? ¿A quién van a ver tus vecinos? ¿A quién van a ver tus compañeros de trabajo si tú te quieres comportar igual que él? Y cuando se arman ahí, ¿verdad?, para hablar con la autoridad y pelear y reclamar y todo, tú también vas en la bola. ¿A quién van a ver? ¿Quién va a ser esa luz? Dios nos quiere como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero tenemos que aprender a obedecerle a Él. Amén.
¿Cuántos en esta mañana dicen: pastora, la verdad que de repente a mí se me pasa la mano y solo quiero mandar, y cuando me toca obedecer no sé obedecer, y ya todos saben que me tienen que aguantar? Ya todos saben que me tienen que aguantar, que así soy yo, que soy malgeniudo y todo. Pero sabes, en el reino de Dios necesitamos gente entregada, rendida al Señor. Eso es lo que nos une, eso es lo que nos caracteriza cuando vamos a lograr hacer algo, organizarnos para algo. ¿Qué pasa? Los que están rendidos en su voluntad al Señor son los que van a aportar, son los que van a ser fuertes, son los que van a soportar el peso de aquel evento, de aquella actividad, de aquella misión. Y como misión tenemos extender y llevar el evangelio a todo el mundo. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos en esta mañana le quieren decir al Señor: Señor, enséñame a obedecer? Enséñame. Muchas de las veces fallamos. Amén. Baja tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos arrepentimos, papá. Nos humillamos delante de ti, porque cuántas de las veces te fallamos, Señor, y echamos a perder, Padre, algo glorioso, algo hermoso que viene de ti. Pero Padre, yo te pido que en esta mañana tú, Padre, revistas de amor, revistas, Padre, de ese espíritu de obediencia que hubo en todos los grandes personajes que se nos narran en tu palabra. Padre, revístenos de ese espíritu, Padre, obediente que hubo en tu Hijo Jesús, el cual estuvo dispuesto, Padre, aún a llevarlo hasta la cruz. Padre, gracias por la obediencia de Jesús, porque por Él es que somos salvos, por Él es que estamos aquí, Señor, por Él es que un día estaremos en tu presencia. Pero Padre, revístenos, que nosotros seamos portadores de esa cualidad, Padre, que viene producida, Padre, por conocerte a ti, por conocer a Jesús. Que mi obediencia sea, Padre, como una ofrenda para ti, como un resultado, Padre, de conocerte quién eres, y que es cuánto tú me amas, Señor, cuánto tú me has perdonado, cuánto tú me has dado, cuánto tú tienes, Señor, para mí. Padre, que mi obediencia venga, Padre, como un resultado de esa intimidad, de ese conocimiento que tengo de ti, Padre, que no quiero deshonrarte, no quiero quedarte mal, quiero obedecerte, Señor. Derrama de ese espíritu, Padre, en esta mañana sobre cada uno de los que estamos aquí, para ver tu gloria, para ver tu poder, Señor, para que seamos un testimonio público, Padre, para que seamos esa luz que todos los demás necesitan ver, Padre, y que podamos hablar de ti, que pertenecemos a tu reino donde quiera que vayamos. Yo bendigo a cada uno de los que están aquí, Padre, que son autoridad, pero que en algún momento también son subordinados. Enséñanos de ti, Padre, enséñanos de Jesús, enséñanos, Padre, de tu Espíritu Santo, cómo están tan perfectamente organizados, Padre, y cada uno sabe cuándo y cómo debe de hacer su función. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de ese espíritu, Padre, derrámalo sobre cada uno que lo está anhelando, Padre, esta mañana. Derrámalo, Señor, derrámalo, Padre, sobre toda esta casa, sobre toda esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. 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 Dale una ofrenda de palmas al Señor.
No puedo dejar de pasar la oportunidad. Perdón, mi cubrebocas. No puedo dejar de pasar la oportunidad de este precioso, brillante mensaje que Dios nos ha dado a través de nuestra hermana. Tocó un punto nuestro Dios a través de ella tan importante para la vida de la familia. Si no hay obediencia, todo está destinado al fracaso. La palabra es clara cuando dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiere decir que tiene que haber alguien quien dirige construir la familia, y ese es Dios. Wow, cada punto que tocaba la hermana en el mensaje me tocaba. Y qué precioso, Señor, que mi hermana se haya atrevido a tocar ese punto que casi nadie quiere tocar, la obediencia. Y no quiero dejar pasar desapercibido este asunto, porque se trata de salvación, de vida eterna, de éxito en nuestras familias. Voy a leerles una porción de la palabra, pongan atención porque terminamos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se necesita obediencia. Y luego dice: así también los maridos deben amar a su mujer como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Saben qué hizo Cristo? Cristo entregó su vida por la iglesia. ¿Qué necesitan las mujeres? Obediencia. ¿Qué necesitamos los varones? Obediencia, sometimiento a la autoridad de Dios. Y sigo leyendo en Efesios capítulo 6, 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, obediencia, en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la disciplina sin amor no es disciplina? Y el amor sin disciplina no es amor. El punto que une a todo esto que les mencioné es la obediencia. Para que les vaya bien a nuestras familias, a nuestros hogares, necesitamos los padres ser obedientes a Dios y los hijos ser obedientes a Dios, y todo va a ir bien. Y fíjense lo que dice para los hijos: para que nos vaya bien, eso sí, a bien, y seamos de larga vida sobre la tierra. ¿Quieren que les vaya bien? ¿Quieren que nos vaya, todo nos funcione bien y tengamos muchos años de vida? Tenemos que hacer buen mensaje. Ahora, Juan 3:16, si me lo pueden poner en pantalla. Digo, no puedo dejar desapercibido esto, porque es salvación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es un reto? Cuando la hermana comenzó, cómo me estremece. Bendita seas, hermana, realmente, por ser sensible al Espíritu.
Abraham es el padre de la fe. Y fue padre de la fe porque fue ¿qué? No puede haber fe si no hay obediencia. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Para ser salvo, si tú quieres ir al cielo y no quieres ir al infierno, quieres el perdón de tus pecados, tienes que dar un paso de fe. Y ese paso de fe es un acto de obediencia. Acabas de leer. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que dar ese paso de obediencia a la voz de Dios. Yo morí en la cruz por ti. Abre tu corazón. Quiero entrar a tu vida. Quiero perdonarte. Quiero darte vida eterna. Tienes que creer eso. Sin eso no vas al cielo. Y este es el momento en el que tienes que tomar esa decisión. Los que están aquí por primera vez, por segunda, los que me están viendo por internet, en la obediencia está la salvación, en el creerle a Dios. Por eso Abraham fue el padre de la fe, porque le creyó a Dios. ¿Y cómo mostró que le creyó? Cuando caminó. Así es que recibe a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración sencilla, pero que va a transformar tu vida, porque es una oración de obediencia, es una oración de fe. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora y que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero hoy quiero entregarme a ti. Te pido perdón por todo lo mal, los errores cometidos en toda mi vida. Perdóname, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz por mí. Y hoy yo te abro mi corazón y te invito a entrar y declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Así como estás de pie, yo te pido en el nombre de Jesús, si tú hiciste esta oración por primera, por segunda ocasión, quiero pedirte que me lo señales levantando tu mano, porque quiero darle gracias a Dios por tu salvación, por la vida eterna que te está dando. Levanta tu mano así en alto. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Levanta tu mano. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Los que levantaron su mano, pasen al frente rápidamente. Vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Hay día de salvación, es día de obediencia, es día de fe, es día de la familia. Cuando de la obediencia entra la familia, hay victoria, hay triunfo, hay salvación. Bendito sea el Señor. Gloria, gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Siguen pasando, no te quedes en tu lugar. Si tú hiciste esta oración, entregale en tu vida a Jesús. Es vida eterna, es salvación eterna, es perdón de pecados. ¿Sabes qué? Lo que viene para tu vida es: todo te saldrá bien y tendrás larga vida. Larga vida para la familia, larga vida para ustedes, larga vida para todos. Qué bendición tan grande. Vamos a cerrar nuestros ojos y voy a bendecirlos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo que nos amó tanto, que entregó su vida, y que hoy, Señor Jesús, sabemos que estás aquí. Gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos. Hoy bendecimos, Padre, a cada uno de estos varones, a cada una de estas damas que están aquí al frente. Y, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, sin ningún temor, yo los declaro como tus hijos, porque tu palabra así los dice.
Ahora ellos son tus hijos y tú eres su papá. Señor, cuídalos, protégelos, bendícelos, sánalos si están enfermos y bendice sus finanzas, bendice a sus familias. Y gracias por la salvación que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Y todos decimos amén.